Ella, que solo quería ser vista sin afán de coronarse como la única en la lista. Ella, que es icono feminista, que promueve paz e incendio y te aporta perspectiva. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel con el arma más poderosa, la palabra cuando el mundo no quiere ver. Os damos la bienvenida a nuestro podcast Campus Coeduca Gafas para la Igualdad, el podcast coeducativo de la Universidad Autónoma de Madrid. Este podcast es el resultado de un proyecto de innovación docente denominado Campus Coeduca Gafas para la Igualdad, dentro de la convocatoria 25-26 de proyectos Innova de la Universidad Autónoma de Madrid, que engloba propuestas orientadas a la mejora de la enseñanza del profesorado, del aprendizaje del estudiantado y de los recursos para la docencia utilizados. Es un podcast impulsado por el Grupo de Alumnado de Acción Feminista y Laboratorio de Coeducación GAAF Coeduv Lab, que está formado por un equipo interdisciplinar de profesorado y alumnado de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la UAM y de profesorado de distintas etapas educativas de diferentes centros educativos con los que colaboramos. Si te interesa la igualdad, la coeducación, el feminismo, las historias invisibilizadas sobre mujeres y los proyectos que cambian la mirada hacia una perspectiva de género, este es un espacio para ti. Bienvenidas y bienvenidos a las primeras jornadas de podcast feminista. Yo soy Lola, soy profesora ayudante doctora de la Facultad de Formación del Profesorado en el Departamento de Pedagogía. Soy la encargada de presentaros estas jornadas y de presentaros a las personas que nos van a dar estas dos charlas tan interesantes. Lo primero, daros las gracias a todas las personas por haberos conectado, por pasar esta mañana de viernes con todas nosotras. Deciros a todas las personas que las jornadas las vamos a grabar con la intención de luego poder tener material audiovisual para el podcast, para los episodios del podcast y también para las personas que os tengáis que desconectar en algún momento por si queréis no perderos la charla ni de Molo ni de Nuria, pues la podéis ver luego en nuestro canal de YouTube. Contaros para que entendáis por qué hemos organizado estas jornadas, que estas jornadas son una actividad que hemos organizado dentro de un proyecto de innovación docente que nos ha concedido la universidad este año, este curso 2025-2026. Es un proyecto que se titula Campus Coeduca, Gafas para la Igualdad, creación de un podcast coeducativo en la UAM como instrumento de transferencia del conocimiento con perspectiva de género e interseccionalidad. Los objetivos de este proyecto: intentar crear un podcast coeducativo con perspectiva feminista e interseccional dentro de la Universidad Autónoma de Madrid, que hasta ahora no había ninguno, y creemos, las personas que lo estamos llevando a cabo este proyecto, que el podcast puede ser una herramienta muy útil precisamente para transferir todo el conocimiento que estamos haciendo dentro de nuestras clases, de nuestras propuestas coeducativas e iniciativas feministas que estamos llevando a cabo en la facultad. Hemos detectado que sigue habiendo una necesidad en el alumnado de formación del profesorado de conocer y tener conocimiento sobre cuestiones de igualdad de género, de coeducación, de feminismo, de interseccionalidad, y precisamente todos estos proyectos los estamos llevando a cabo y todas las actividades que, por ejemplo, la que estáis haciendo con Maite, lo que tratamos es que tengáis esa formación en coeducación para luego que la podáis aplicar a vuestras aulas, ¿no?, cuando seáis futuros y futuras maestras. Y bueno, pues también es una forma de capacitarnos también nosotras mismas, porque también está siendo un aprendizaje para nosotras, ¿verdad, Maite? Todo esto, para capacitarnos también a nosotras mismas con el uso didáctico de las nuevas tecnologías. Este proyecto lo estamos llevando a cabo un grupo de profesoras, profesores, alumnado y personas externas de la UAM que pertenecen al ámbito educativo. Y es un grupo que llamamos Grupo de Alumnado de Acción Feminista y Laboratorio de Coeducación. Este grupo, pues llevamos caminando juntas pues prácticamente ya casi 8 años, casi por más o menos, ¿no?
De hecho, este grupo de alumnado de Acción Feminista y Laboratorio de Coeducación se creó precisamente en un proyecto de innovación docente que también nos concedieron en su día. Si queréis seguirnos, nosotras tenemos un perfil de Instagram, también tenemos perfil de Facebook y tenemos el canal de YouTube donde podéis encontrar un montón de formación que hemos ido dando, de píldoras educativas y donde estamos creando y subiendo todos los episodios de podcast que estamos elaborando, ¿vale? Y bueno, dicho esto, para que ya entendáis por qué hemos organizado estas jornadas, vamos a presentaros a las dos personas que nos van a enseñar un montón esta mañana. El primero de ellos es Molo Cebrián. Él es licenciado en Comunicación Audiovisual, graduado en Psicología por la UNED. Tuve la suerte de tenerlo como alumno y es locutor de radio durante más de 15 años en emisoras como Los 40, XFM, Cadena 100 o Radio Nacional de España. Es premio Ondas del podcast en su trayectoria como podcaster en el 2022. Es creador del podcast Entiende tu mente, al que tuve también la suerte de que me invitara a participar en uno de los episodios. Ha producido el primer podcast de entretenimiento español para Spotify Studios, una a la semana. Junto a Carlos Mañas, elaboró para Podium Podcast la serie sobre el trastorno bipolar Mi cabeza me hace trampas. Y bueno, pues como veis, tenemos la suerte de tener una persona muy entendida en este tema que seguramente nos va a contar un montón de cosas que nos van a servir mucho para nuestra creación de podcast en la universidad. Así que nada, muchísimas gracias y vamos a pasar a escuchar a Molo. Muy buenas. Bueno, primero decir que estoy encantado. Efectivamente, y vengo sobre todo aquí a aprender. Es decir, creo que tengo muchísimo que aprender de todas vosotras. Nuria, te escuchaba como hablan de lo que haces y tengo mucho que aprender, así que me encantará escucharte. Y sí, la verdad que estoy como un poco desubicado porque yo estoy acostumbrado a escuchar a Lola. Es decir, no, esto lo digo, como lo digo privadamente, también lo voy a decir por aquí. Yo estudié psicología en una universidad donde también da clases Lola y no me enganchaban muchos profesores, muchas profesoras, pero Lola me enganchó en dos asignaturas, ¿no? Así que la prueba bueno, que hay una forma de estar ahí, de ser maestra, que me gusta más la palabra maestra, ¿no? Que engancha, por lo menos conmigo, ¿no? Y a ver si yo consigo enganchar con vosotras, con vosotros, al menos a un 10% de cómo lo hizo Lola conmigo. Deciros también lo de antes, ¿no? O sea, yo he traído cosas como muy resumidas, que es lo que a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho antes de empezar un podcast, pero seguramente haya inquietudes que a lo mejor tú que estás pues, ahí, de repente tengas, ¿no? Te vengan. Entonces aprovecha, ¿no? No sé cuál es la forma mejor para comunicar, si el chat, no sé si estoy leyendo el chat, así que me podéis interrumpir. Si no lo leo, Lola, Nuria, Maite, me podéis interrumpir y trasladarme preguntas, pero en serio, que no os cortéis y lo hagamos lo más dinámico posible, porque lo he dicho, a mí lo que me encantaría es que alguien me hubiera contado estas cosas antes de pensar a lanzar un podcast, que es algo precioso y que si os toca aquí un poquito en el corazón el decir, jo, me apetece comunicar cosas, me apetece utilizar esta herramienta, a por ello. Por no decir que para mí fue muy terapéutico el tener un espacio donde poder hablar, expresarme, poder sacar, me parece ya de por sí como que es la bomba, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Venga, vamos a por estas pequeñas ideas que os quiero dejar por aquí. Antes te cuento un poco nuestra historia muy resumida, porque ya más o menos Lola os ha contado que a mí me ha movido siempre la comunicación, creo que por una necesidad, también os digo, o sea, al fin y al cabo yo creo que en mi vida tenía la necesidad de ser escuchado y en la infancia a lo mejor no la tuve toda como hubiera sido genial y creo que el conocer ese huequito, ese micrófono que de repente te ponías a hablar y te escuchaban, para mí fue maravilloso y por eso desde los 13 14 años yo estaba como loco por trabajar en comunicación. Y bueno, pues yo os he contado, pero vamos, con 18 ya estaba en una radio, así profesional, con 20 en los 40 principales, empecé muy rápido. Pero lo importante, llega un momento en que yo me quemo de la radio, me quemo de lo que es la industria de la comunicación, lo dejo todo, me voy y a la vuelta de ese viaje, de hecho me fui a Ecuador, a la vuelta, pues tenía claro
después de haber hecho haber estado en terapia por primera vez, que me había enamorado eso, que me había dado tanto y quería estudiar psicología y quería seguir con el mundo de la comunicación. Entonces dije, joder, pues ¿por qué no lanzar un podcast sin ninguna intención más que la de disfrutar, ¿eh? O sea, no tuve intención de que fuera algo para pagar facturas. Y entonces, bueno, pues en 2017, cuando llevaba ya un año en la universidad, pues puse en marcha este podcast. El podcast en el 2018 llega al número 1 en Apple Podcast en varios países, algo que no fue buscado, que apareció. Y esto es una cosa que sí que quiero trasladaros, que tratáis de poner el foco en hacer algo que os llene. Y lo otro puede llegar o no, pero realmente no suele depender del el éxito, digo, en cuanto a número de ranking. No suele depender tanto de nosotras, o sea, depende más de una serie de circunstancias y muy pocas están a nuestro alcance. O sea, que de repente lo que hablemos le empieza a gustar a mucha gente. Creo que ese no es el objetivo, pero yo os cuento lo que nos pasó, simplemente para que me podáis preguntar sobre cualquier cosa de estas. En el 19 nos llama Spotify, nos ficha en exclusiva. Somos el primer podcast en exclusiva a nivel mundial en español al que fichan. Fue muy curioso porque me llaman desde Estados Unidos y me dicen, oye, ¿por qué no está tu podcast en Spotify? Y les dije, pues porque no sé ponerlo en Spotify. Esa fue mi respuesta, pero vamos, decidme y tal. Y luego lo pusimos en Spotify y ya después, al poco tiempo, nos dijeron, oye, ¿por qué no os venís en exclusiva con nosotros? Me daban libertad absoluta, es decir, no se metía nada en contenido y dije, pues mira, la posibilidad perfecta de poder continuar con el proyecto y que además sea algo que nos permita pagar facturas y enfocarnos al 100%. Y claro, a día de hoy ya se tiene 140 millones de descargas. Esto es una burrada. El podcast ya no es tan potente como antes. Antes tenía una burrada de descargas mensuales, pues a lo mejor como 2 millones a veces, tal. Y ahora ya no está tan top. Seguimos estando por ahí en el 50 en España, pero lo bueno es que estamos como en el top 100 de casi todos los países de habla hispana, ¿no? Y la verdad que solo nos ha dado noticias buenas y buenas experiencias y mucho aprendizaje. Y para mí ha sido el compañero mientras iba avanzando también con la carrera. Claro, yo pensaba que seguramente si a alguien le toca un poco esto y se lanza a hacer un podcast, va a querer seguramente más información. Entonces, yo he cogido sobre todo un libro, bueno, he mirado dos, porque os voy a recomendar dos, ¿vale? Esto se suele recomendar al final, yo os lo recomiendo al principio porque me va a ser mucho en uno de ellos. Este es de mi amigo Fran Izuzquiza, que es un crack, es muy buena gente además, y sacó en su día el gran cuaderno de podcasting, ¿vale? Que es verdad que algunas cosas ya no están tan actualizadas, pero está súper bien el libro y creo que es una buena guía. Y si te animas con el inglés, este es el que te recomiendo y en el que he basado un poco la presentación. Perdonad que lo desenfoco continuamente. Bueno, espera, lo voy a poner aquí, que se ve mejor. Make Noise, ¿vale? Este es un libro de Eric Nuthum, que Eric Nuthum es uno de los primeros productores de contenidos de podcast alucinantes. Empezó en la radio pública americana, en la NPR, y bueno, detrás de él hay muchos podcasts que nos han removido a mucha gente. Y en su día, pues este hombre sacó este libro. Y es que ves página por página y hay muchas cosas que me resuenan. Esto a lo mejor queda un poco prepotente, pero es que decía, es que esto es lo que pienso yo, ¿sabes? Y en otras me ha dado 1000 lecciones. Entonces, un poco lo he basado en las ideas principales que él comparte en este libro. He basado esta charla. Em, bueno, pues en este libro, Eric Nuthum nos dice, tienes que saber por qué estás haciendo esto. Entonces nos anima a describir el podcast en 10 palabras. O sea, me encantaría si alguien tiene ya la idea de hacer un podcast, que vea si puede escribir su podcast en 10 palabras. Es un ejercicio buenísimo, ¿vale? Eh, Voy a intentar en esta charla compartiros un poco lo que dice Eric Nuthum con lo que he ido haciendo yo en Entiende tu mente, ¿vale? Para que podamos llevarlo a la parte de práctica. Pero me encantaría que si alguien se anima, pues diga, oye, mira, yo quiero hacer este podcast y mi descripción de 10 palabras sería esta, ¿vale? O sea que si queréis, encantado de escucharos y si no, hacedlo en casa, de verdad. Eh, y él también, en ese libro, os he puesto esta imagen del libro porque me parece muy potente. Dice, ¿por qué es importante describirlo tan bien?
porque entonces pones toda tu energía en una dirección. Cuando no tienes una buena descripción de lo que estás haciendo, la energía trata de abarcarlo todo y se va perdiendo y es menos energía. En cambio, cuando está focalizada en unos valores y en una meta concreta, toda la energía va en esa dirección. Entonces, por eso, estas ideas también resumidas me parecen tan potentes, porque yo ahora mismo no empezaría un podcast si antes no tuviera las 10 palabras que resumen o describen lo que voy a hacer, ¿vale? Fijaos que os voy a poner una decisión mía que a mí no me gusta, yo la rearía, ¿no? Pero en principio, en Entiende tu mente, nuestra frase que nos define son 20 minutos para entenderte mejor y activar cambios en tu día a día. Creo que es bastante resumido, pero yo la mejoraría. Luego, si me ayudas a mejorarla, genial. Y cuando terminemos la charla, si queréis, si alguien me lo pide, si no, no, os enseño nuestra misión y nuestros valores, ¿vale? Porque es algo que también podéis trabajar y en serio que no es tan complicado, de verdad, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, mi mujer, que es una persona a la que admiro y cada año más, esto lo hace súper bien, me ayuda en estas cosas, ¿eh? Cuando yo le digo, "Jo, no sé cómo hacer esto", pues se pone y me ayuda y no tiene formación en marketing ni nada de estas cosas. O sea, creo que es una cosa que podemos hacerla cuando nos miramos para adentro, ¿no? Eh, Segunda pregunta, a falta de que llegue una en directo, que lo estoy esperando. ¿Cómo encuentras a tus oyentes? Porque claro, generalmente decimos, sí, vale, yo quiero hacer un podcast, pero para que me escuchen, ¿no? O sea, es como si no, pues hago una charla con colegas y es súper entendible, ¿vale? Entonces, esta pregunta que todo el mundo se hace, sobre todo al principio, luego cuando llevas un tiempo ves que no es tan importante. Lo que pasa es que no sé si ahí tengo yo el sesgo de que como ya nos escucha mucha gente, por eso veo que a lo mejor no es una meta tan primordial que tengo, pero es normal que aparezca esa pregunta. Bueno, pues lo que recomienda este hombre y que yo hice, no a tope inicialmente, pero sí más o menos lo tenía en mente, es identificar a tu oyente ideal. Y lo que nos propone es crear un avatar. Nombre, edad, gustos, miedos. Fijaos, esto ya se hacía en la radio. Yo cuando trabajaba en la radio, eh, claro, aquí seguramente sois gente muy joven, pero yo soy más mayor. Yo soy cuarentón ya por arriba. Entonces, cuando trabajaba en radio, fue cuando comenzó Kiss FM. No sé si alguien recuerda el comienzo de Kiss FM. Bueno, pues Kiss FM eh, fue la primera radio que empezó a hacer estudios de mercado. Entonces, tenía un objetivo, un público objetivo, y lo que hacía es preguntarle qué querían. Fijaos, qué cosa más rara, ¿no? Preguntarle qué quiere a tu público objetivo. Pues eso en radio hasta el 2000 y pico casi no se hacía. Era más bien una persona que solía ser un despacho que no molaba nada, en el que te metías que estaba generalmente un director, ¿vale? Aquí sí que es verdad que en esos tiempos era casi todo directores, por no decir 100%, que se confiaba en su criterio musical, ¿vale? Porque sabía mucho de música, entonces, más o menos. Sí que es verdad que nos hacían preguntas a veces al equipo de DJs y votábamos a veces el disco y tal, pero generalmente era algo como muy... yo soy muy listo y os cuento lo que os va a gustar escuchar, ¿no? Y aquí cambió el tema, ¿no? Se identificó al oyente y luego se le preguntó. Os cuento una cosa más. Mira, cuando ya estaba en otra emisora, teníamos un perfil de oyente, ya te había entrado todo esto, que efectivamente había un oyente que se llamaba Ana, que tenía 33 años, que tenía un hijo, que iba al cine una vez cada 15 días, que fijaos hasta qué punto teníamos claro el avatar de la persona a la que te dirigías. Y ojo, que eso no quiere decir que no te vas a dirigir a más personas, pero sí que tengas en foco a una persona cuando abres el micrófono. Fíjate la diferencia de hablar para mucha gente a hablar a una persona. O sea, si yo os digo ahora, bueno, seguro que a todos os gusta, pero si te digo, mira, seguro que a ti te apetece ahora que te den una clave para tener un podcast que funcione mejor. Fijaos cómo cambia, ¿no? El dirigirte a alguien. Yo eso cuando estaba en radio, a mí antes de saber todo esto, yo me llevaba una foto de alguien y le hablaba a una foto. Siempre he buscado eso, la comunicación a una persona. Entonces esto de crear un avatar, de tener vuestra imagen, de tirar ahí de creatividad,
que seguro que hay gente aquí que pinta de lo lindo y que tenga un dibujo de esa persona ideal a la que te quieres dirigir, os ayuda mucho, porque cuando eres el micro simplemente es decir cómo te va, cómo te ha ido, eso ya va a conectar mucho más que en general. Y si tienes claro más o menos tu avatar, pues vas a ganar bastante. En el caso de nuestro, no sé si he puesto aquí, mira, podría ser este, por ejemplo. Laura tiene 30 años, le gusta leer sobre psicología y crecimiento personal, tiene estudios universitarios. Estos son datos también que hemos tenido a posteriori, ¿vale? Nuestra gente más o menos es así. Es decir, he completado un poco lo prioritario con lo que hemos visto luego, porque yo ya luego he hecho estudios de vez en cuando sobre cómo es la gente que nos escucha. Vive en una gran ciudad y le estresa este agobiante y demandante del siglo XXI. Entonces yo me dirigiría cada vez que hablo a Laura, ¿vale? No me dirijo a los oyentes, a las oyentes, no, me dirijo a Laura. Entonces, esta clave creo que es de las más importantes, el tener tu avatar. O sea, que ya tenéis deberes, crear las 10 en 10 palabras la descripción de vuestro podcast y encima tenéis que crear el avatar. ¿Qué pensabais? Que esto era de ver y ya está. No, no, aquí hay que currar. Bueno, a ver, ¿qué tipo de formato de podcast es el que mejor funciona? Por formato de podcast ya sabéis, pues está el típico, el más habitual es el conversacional, ¿no? Que son entrevistas o conversaciones con dos, tres personas, cuatro personas. Es el más típico, ¿no? Es el poder llevar una conversación más allá de que se quede ahí, ¿no? Pero también hay más formatos, ¿no? A mí me gusta mucho el de contar historias a través de la narración. Jugar con llevarte tu grabadora, grabar a lo mejor una entrevista, grabar un ruido, grabar un sonido, ver qué evocas. Son diferentes porque, claro, requiere también inquietudes diferentes. Pero bueno, es elegir el que más resuene contigo, ¿no? Todos los formatos son maravillosos y la clave es que elijas aquel que resuene contigo. Es decir, a lo mejor tienes ganas de contar algo mucho más personal, mucho más íntimo y a lo mejor ahí sí tiene cabida pues que sea solo un micrófono y que estés tú hablando o incluso te acompañes de algunos sonidos, algunos ruidos que quieras compartir, algunos testimonios que te vayas con la grabadora, con el móvil, con el móvil, la grabadora del móvil, a lo mejor hacer una encuesta a la puerta de tu facultad, ¿vale? Y luego compartir esas entrevistas, esos bien editaditas, o no, o a lo mejor esa entrevista en profundidad de poder tener 2 horas o lo que dure, porque esto es una cosa que luego hablaremos, con una persona interesante, ¿no? Entonces, ante la pregunta de qué tipo de formato es el que mejor funciona, es el que tú quieras. Pero te recomendamos que apuestes por un formato. Yo en mi caso apuesto por varios, pero no es lo habitual. Es decir, yo tengo en los contenidos que hago, a veces hago un contenido más narrativo, más cuidado, como el que grabé, por ejemplo, tengo un podcast con Lola, con vuestra profe, lo grabamos y luego hicimos una edición, cogimos unos fragmentos, ¿vale? No fue una conversación tal cual al uso, ¿no? Pero luego también tengo podcasts que son conversacionales 100%, mesa camilla, tres personas hablando y a compartir, ¿no? Entonces, tenéis que ver pros y contras del formato. Eh, También hablaremos después, porque una de las cosas es que al principio todo es jauja, ¿vale? Al principio todo es, va, me pongo, lo hago, pero caso, la gran mayoría de los podcasts, ya os empiezo a dar algunos datos, no pasan del tercer episodio, ¿vale? Entonces también tengo que pensar por qué no pasan el tercer episodio. Y a lo mejor es porque no han hecho este trabajo previo que vamos a hacer aquí. ¿Vale? Pero el apostar, el saber por dónde vas y el ser realista es muy importante para que el podcast continúe, ¿vale? Porque todo esto nos va a llevar tiempo que vamos a tener que quitar de otras cosas. Entonces, si no tenemos claro lo que vamos a hacer, también estará bien, porque será como una actividad que hemos probado, hemos divertido, hemos jugado y ya está, y lo dejamos ahí, ¿no? Perfecto, está bien, también está bien. Pero si tu intención es que vaya a más, tendrás que hacer un trabajo previo y si no, previo en algún momento. A lo mejor llevas ya 10 episodios y dices, bueno, ya es el momento de hacerlo. Pues bueno, pues a por ello, ¿no? Pero cuanto antes lo hagas, pues mejor, ¿vale? Iba a decir que esto es como lo de la terapia, pero luego en el fondo, yo cada vez que va pasando más tiempo, yo también soy psicólogo, aunque estoy aprendiendo y yo lo aprendo mucho, muchas veces hasta que no tocas fondo no llega el momento de ir, ¿no? Pero bueno, la teoría sería que cuanto antes mejor. A ver, vamos allá. En nuestro caso, lo dicho, usamos capítulos conversacionales y capítulos también más narrativos, ¿no? Como los de experiencias compartidas y apuntes de psicología, donde nos dejamos llevar y hacemos lo que nos apetezca, lo que nos nazca y lo que nos fluya, ¿no?
tiramos más de creatividad. ¿Cómo me diferencio del resto de podcasts? Esto es muy importante, ¿vale? Cuando vamos a montar un podcast, muchas veces, y aquí a todo el mundo le ha pasado, ¿eh? Dice, va, pero si es que hay 300 podcasts de estos, o hay 300 podcasts de esta temática, ¿no? Podcasts feministas, hay un montón. No, bueno, no hay un montón, faltan muchos, la verdad, por hacer. Pero es que aparte, ¿qué importa que haya muchos? ¿Vale? Eh, mm, y aquí os vengo a decir esto, o sea, eh, lo más importante es la autenticidad, ¿vale? Entonces, puede haber dos podcasts que traten el mismo contenido, pero sean totalmente diferentes. Em, Porque, ¿qué es la autenticidad? Pues, eh, ¿qué es? Es que es ser uno mismo. Y aquí os pongo esto, ¿no? La audiencia busca conexión, no perfección. Fijaos, si quieres perfección, yo creo que te vas a mirar a la inteligencia artificial, que tampoco es perfecta, ¿vale? Pero vamos, que sería muy aburrido, ¿no? Porque no sé. O sea, yo de hecho no escucharía ningún podcast. eh, o sea, no me engancharía a ningún podcast hecho por IA. Escuchar, pues a lo mejor, en algún momento que quisiera escuchar alguna cosa determinada, puntual, sin que tenga corazón y para que me quede algunas ideas claras, pues sí que lo escucharía seguramente. Pero conectar, es decir, yo ir a buscar cada semana un contenido, es un contenido de verdad, un contenido con una persona auténtica. No intentes sonar como las voces de la radio, ¿vale? Esto es importante. Generalmente cuando empezamos un podcast tendemos a pensar, buah, yo quiero sonar como muy bien, con una voz muy... Yo creo que pasa hasta la radio. Y cada vez nos echa más para atrás la típica voz súper radiofónica. Y sé que Lola dice que yo tengo voz radiofónica, pero es que trabajo mucho en radio, entonces me sale solo. Pero a mí me cuenta más una persona auténtica que se pone ante un micrófono y te cuenta cosas cercanas. Entonces, que nos olvidemos de lo que hemos escuchado. Yo, afortunadamente, aquí la gente es mucho más joven y ya no tiene esos referentes tan clavados, ¿no? De esas voces radiofónicas, eh, tanto de los 80 sobre todo, ¿no? Porque yo creo que ya en la actualidad empieza eso a decaer. Sigue habiendo todavía muchas voces muy potentes, pero ya empieza a haber también voces más auténticas. Y luego este último punto, la gente se suscribe por el contenido, sí, pero se queda por la relación que tiene contigo, porque te conoce, porque dice, voy a escuchar el podcast de... ¿Sabes? No os voy a escuchar el podcast y se queda el título. Entiende tu mente. Por ejemplo, ¿por qué somos auténticos? No somos los psicólogos que todos lo saben. De hecho, durante casi todo el tiempo he sido un alumno, o sea, un estudiante y un psicólogo que es Luis Muiño, pero que no somos de esos que lo saben todo y que tienen la fórmula de la felicidad, ¿no? Como vemos tantas entrevistas de gente que aparentemente tiene todo perfecto y todo en su sitio, ¿no? Hablamos de nuestras equivocaciones, hablamos en primera persona de los temas que nos propone la audiencia, de repente nos viene una inquietud de alguien y decimos, joder, es que eso mismo me ha pasado, pero la semana pasada, ¿no? Eh, y ponemos el hablamos de nuestras mierdas, ¿no? Como, sí, o sea, es que no sé, yo he pasado por 3 procesos terapéuticos así chulos en mi vida, ¿no? Y voy a pasar por más, ¿no? Entonces, digamos que es un poco, ¿qué tiene la autenticidad? Pues la autenticidad también tiene vulnerabilidad. Es decir, si no eres vulnerable, no eres auténtico. Es decir, que hay que saber cómo cada uno, cómo quieres sacar ese lado vulnerable, ¿no? Pero también es verdad que generalmente buscamos que nuestro podcast sea un espacio seguro para que se junte gente afín. Entonces ahí yo creo que tiene sentido, tal y como yo lo veo, la vulnerabilidad medida, ¿no? Luego, ¿en qué solemos fallar al principio? Venga, esta tip es buenísima. Vamos a ver. En esto, el menos es más. No caemos en que el menos es más. En respetar el tiempo de tu oyente y el tuyo. ¿Cómo lo respetamos? Pues a veces no habiendo preparado el contenido. A veces no habiendo preparado las grabaciones. Es decir, por ejemplo, yo si grabara un podcast a la semana, tal y como voy con el ritmo que voy de vida, no me daría la vida. ¿Vale? Yo hago un podcast semanal, pero no grabo un podcast cada semana. Yo hago una preparación y cuando voy al estudio de grabación grabo al menos dos. A veces tres. Es decir, hago una preproducción del contenido. Son podcasts breves, ¿eh? No son de 2 horas. Son de 2 horas, vas a grabar uno solo. En el mejor de los casos, dos, pero como norma general, uno. Pero lo suyo es hacer una preproducción buena para que tengas que emplear el tiempo que tienes que emplear.
si fallas en la preparación, vas a emplear más tiempo. Y el tema es que no es solo tu tiempo, sino que es el tiempo también de los demás. Entonces, ir al menos es más. Pero bueno, aparte de la preproducción que os hablamos después y la preparación del contenido, yendo al contenido en sí, a lo que vas a transmitir, mirad, eh, bueno, en el libro que os he pasado, el de Make Noise, os deja muchas indicaciones. Pensaba que se había puesto por aquí, pero no me han parecido importante ponerlas, no me han parecido demasiado complejas. Pero básicamente es hacerte esa pregunta de esto que voy a contar es interesante, no es interesante, aporta, incluso luego si va con vuestro estilo, ¿no? Porque a mí hay podcasts que me gusta que esté sin editar, como el de, yo qué sé, hay un montón, ¿no? Pero no voy a dar ejemplos porque hay un montón. Yo qué sé, pues mi amiga Cristina Mitre, mi amigo Alex Fidalgo, pues tienen podcasts que no editan nada, o prácticamente nada. Hay otros podcasts donde editan, donde de repente a posteriori dices, jo, pues este párrafo de 5 minutos no aporta nada, pues lo corto, ya está. Entiende tu mente, ¿qué hacemos? Pues hablamos poco, pero hablamos poco. Ojo, no porque queramos hablar poco, sino porque es que no nos da para más. Es decir, lo que preparamos es eso. Es decir, no lo alargamos. De hecho, a mí me costaría hacer un podcast de más de 20 minutos ahora. Es decir, de hecho os voy a contar un secreto que esto no lo he contado muchas veces. Mi idea del podcast era que durara 25 minutos. Cuando empezamos a grabar vi que tenía que ser de 20, que no hacía falta esos 5 extra, ¿vale? Eh, Pero lo dicho, el tiempo no está, y es lo maravilloso, ¿no? Cuando los que venimos de radio, a lo mejor antes pensábamos lo típico de, no, el podcast tiene que durar una hora, que es lo típico que mínimo dura un programa en radio. ¿Qué pasa? Que en radio tiene la obligación de ir cumpliendo franjas horarias. Entonces, si o tu contenido no duraba una hora, ¿qué hacía la anterioridad antes? No, tenía que durar una hora o 2 horas. Y nos hemos llevado eso lo hemos traído de la radio al podcast. Y si te fijas, no tiene sentido. Son de esas cosas que traemos y decimos, y un día nos planteamos, ¿y por qué? Si el oyente le da igual que dure una hora, 2 horas o una hora y media, le quieres contenido que merezca la pena. Entonces, olvidémonos del tiempo. El tiempo que tenga que durar, pero no más. Esa sea la regla, el tiempo que tenga que durar, pero no más. Y aquí os pongo lo que he dicho antes, ¿no? Que al principio nos costó mucho hacer un contenido semanal, pero luego lo que hacemos es una organización muy buena. Preproducción, tener claro a dónde vamos a ir y luego el día que vamos a grabar, se pueden grabar unos cuantos sin problema. ¿Por qué? Porque lo tienes muy bien preparado. Con lo cual estás un día en el estudio de sonido y grabas 3 contenidos. Has hecho trabajo previo, pero allí no tienes que ir 3 veces al estudio, etc, etc, etc. Esto es secreto aquí, esto no puede salir de aquí, ya sabéis, ¿eh? Esto es... No, es broma. Vamos a ver. Luego, antes de entrar al estudio, ¿qué tengo que tener claro? Pues, mira, una base, es que esto es lo típico que estudiamos en lengua, ¿no? A ver, esto es la base, luego se puede cambiar, luego puedes hacerlo en plan Tarantino. Pero la base es que todo tenga un inicio, que enganche, una parte media donde podemos hablar en narrativa, a lo mejor es el conflicto, pero nosotros puede ser simplemente el tema que queremos traer y por qué es importante traerlo, ir avanzando, y un final donde, a ver, la resolución no es que demos una resolución, simplemente la resolución puede ser, pues como ves, por lo que hemos hablado, esto es un tema súper interesante y en el que tenemos que seguir indagando. Y de hecho te animo a que sigas indagando y te doy estas 3 fuentes. ¿Sabes? No hace falta que el final sea un final cerrado, pero que tenga un cierre, o sea, que haya un esquema donde sepamos más o menos ubicarnos. Entonces, la típica base de la literatura de presentación, nudo, desenlace, pues siempre ha funcionado, no hemos inventado nada, simplemente nos adaptamos a lo que sabemos que siempre ha sido, ¿no? Y como entendemos nosotros las historias, ¿no? Como entiende nuestra mente las historias, ¿no? Ya os digo que también podemos jugar a cambiar la narrativa y es genial, pero de entrada, pues optar por el ABC, ¿no? De la narración. Y luego tratar de mantener el foco, lo que decíamos antes de la energía, ¿no? También vale esa energía de esas 10 palabras para el podcast en general y para cada episodio en particular, mantener el foco. ¿De qué trata realmente este episodio? Como os decía antes, lo que no aporte, pues lo retiramos, ¿vale? Así de sencillo y así de complicado. Porque si fuera fácil, esto ya lo he dicho. Mira, os cuento aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo de guión nuestro. Nosotros trabajamos con estos guiones. Es decir, yo generalmente no leo casi el guión, pero lo tengo, ¿vale? Y el guión casi siempre son
indicaciones por encima a las que te puedes echar un vistazo y mirar. Hay contenidos que son muy de leer, por ejemplo, la parte de arriba más o menos sí que la leo, esta introducción la suelo leer para no irme, aunque la suelo modificar, no la hago al pie de la letra, pero el resto del guión, que suelen ser 2 páginas nomás, porque son muy esquemáticos, los tenemos ahí. Pero esa preproducción te hace que cuando llegues al estudio sepas de qué vas a hablar. No quiere decir que te ciñes a él, sino de que hay un trabajo previo y ya sabes de lo que vas a hablar. ¿Vale? O sea, por favor, interrumpidme Bueno, preguntando. voy a romper yo el hielo, venga. Venga, genial. Has hablado bueno, ir a grabar, ¿no? Al estudio en varias ocasiones. Pero mi pregunta es, porque aquí, claro, no tenemos un estudio. Bueno, tenemos la sala de streaming de la Universidad Autónoma de Madrid, pero tienes que reservar. Pues puede ser que no tengas hueco porque tenemos poco espacio en el tiempo para hacer los podcasts que tiene que hacer mi alumnado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué medios técnicos básicos necesitas cuando empiezas? Buena A lo pregunta. mejor es muy básica la pregunta, pero No, 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 es súper importante y genial la pregunta porque fíjate, a veces es verdad que yo como ya estoy en este mood, me pienso, ¿sabes? Ese tema de que haces el sesgo de que piensas que todo el mundo está en el tuyo, pero no, no, no. Pues te voy a contar cómo hacemos los podcasts cuando no vamos a estudio, ¿vale? Porque efectivamente, hacer un podcast no hace falta estudio, ¿vale? Nosotros, de hecho, los primeros años no íbamos a estudiar a veces, pero generalmente lo grabábamos en mi casa. Así que nos ponemos en situación, vamos a casa a hacer el podcast. Vale, pues lo más sencillo, a ver, si no tienes nada, con el ordenador, con el móvil, yo te diría que el móvil graba mejor que el ordenador, generar el micro, sería la opción súper básica, ¿vale? Para grabar una conversación. Ahora, si nos queremos meter en algo más, creo que hay opciones muy asequibles para poder grabar. Yo recomendaría primero saber cuánta gente va a estar en el episodio. Si son episodios de 2, incluso de 4 personas, hay grabadoras muy asequibles. Yo os animaría a coger una grabadora porque graba muy bien el audio y además es muy manejable. Te permite grabar. Nosotros a veces hemos grabado en la calle, ¿sabes? Nos hemos ido a la calle, a un banco y hemos grabado ahí. Y a mí me parece genial, ¿eh? De hecho, a veces lo hacíamos porque nos costaba vernos o tal, teníamos una grabación, había que grabar un podcast especial y les decía, venga, vamos al banco aquí de enfrente del estudio, que he traído 3 micros y la grabadora y lo grabamos. Y eran de los que mejor quedaban. Entonces, tienes, por ejemplo, grabadoras. ¿Puedo decir marcas? Sí, ¿no? Por ejemplo, hay una marca que se llama Zoom, ZOOM, pero yo tengo una grabadora que no la tengo aquí, a lo mejor se la ha dejado alguien, ¿eh? También puede ser. Que es una Zoom, mirad, la marca para que la veáis es esta marca, ¿vale? Y son grabadoras que van muy bien. También están las Tascam, ¿vale? Las Tascam son, también son buenas, lo que pasa que a mí son un poco más, menos, no sé, me parece que son más, que duran más las Zoom. Y de hecho es que he tenido varias Zoom y me siguen funcionando a día de hoy. Lo que pasa es que a veces, pues a un colega de repente, mi gran regalo a veces cuando empieza con esto y si es amigo de verdad, le digo, mira, aquí, empieza con esto. Y luego tienen además estas tienen a veces extensiones, con lo cual fijaos, yo tengo una grabadora Zoom que solo vale para 2 micros, pero engancho esta extensión arriba y puedo enganchar otros 2 micrófonos, con lo cual yo tendría para enganchar 4 a la vez. Esto estamos hablando de luego los micros, unos micros dinámicos, apuntaos esto, micros dinámicos, ¿vale? Para muy sencillos, porque a la grabadora los suelo enganchar micros dinámicos que son baratos y además lo bueno que tienen es que no meten mucho ruido de fondo, con lo cual es genial. Entonces, ¿cuánto nos puede costar todo el set inicial para hacer podcast que ya con un sonido más potente? Pues si optáis por grabadora de micros, yo creo que podéis llegar a sets de menos de 200 euros, que es dinero, ¿eh? Pero ya estamos bajando mucho con respecto a lo que había antes. Y luego si hay más opciones. Pero yo os diría que si dais el paso ya de grabarlo con el ordenador y con lo que tengáis, que es la primera opción basiquísima, luego está esa opción, ¿vale? Que es grabadora de más calidad. Intermedio, si queréis hacer algo ahora se hace mucho vídeo podcast. Yo el otro día he visto una solución que me ha parecido interesante. De hecho, aquí la tengo también, que se ha puesto muy de moda. Estos micrófonos como de corbata. Esto, por ejemplo, esto creo que me costó 70 euros. Y son 2 micros, ¿vale? Esto es de marca DJI. Son 2 micros pequeñitos, ¿vale? Que los enganchas y lo enganchas al móvil y te graba el audio con buena calidad por 2 pistas separadas. Y si ves que hablo de cosas muy complejas, me vais diciendo, porque a lo mejor me pongo a hablar de cosas. A ver,
Esto lo que hace, esta cajita que tiene dos micrófonos y un receptor, esto lo que te permite es, leyéndote las instrucciones, ¿vale? Porque no vale el set de partida, tú te grabas tu intervención con tu móvil como vídeo y este te graba el audio con buena calidad y si tocas el botón adecuado por separado, es decir, dos pistas. Sin ahondar mucho en ponerlos complicados, generalmente cuando grabas una pista se suele grabar en estéreo, ¿vale? Es decir, ¿estéreo qué quiere decir? Tenemos dos orejas, entonces, que graba un canal por un lado y otro canal por otro lado. Entonces, lo que a veces hacen estas cosas es que el micrófono uno lo graba por el lado derecho y el micrófono 2 lo graba por el lado izquierdo. Eso te permite luego, cuando vayas a tocar el sonido, si te mira un par de vídeos de YouTube sobre cómo tocar el sonido, que luego te digo dónde puedes mirarlos, pues que puedas separar los canales de forma independiente y los puedas trabajar de forma independiente. A lo mejor entrevistas a una persona que habla muy bajito y puedes subir solo su canal, no el tuyo. Es decir, subes solo el volumen de la persona que has entrevistado que habla bajito, que ha ido por el lado derecho. Y tú, que has ido por el lado izquierdo, lo dejas como está. Y luego haces una cosa que es juntarlos los dos, para que los dos suenen por los dos lados. Esto no os agobiéis, ¿vale? Que parece muy complicado cuando lo cuento, pero luego veis un vídeo de YouTube que los hacen increíbles sobre cómo hacer esto con el software que luego os voy a contar y os lo pasáis pipa. Básico, básico, ¿qué os recomendaría? Si ves un podcast que le queréis dar vida y que vais a emplear tiempo en él y que es un proyecto en serio, iros a grabadora, ¿vale? Si os lo podéis permitir. Si no, da igual. Y además, pensad en una cosa, no hace falta tenerlo todo el día uno. Esto es una cosa que vamos a hablar después, pero el podcast es algo en evolución. Mi amigo Alex Fidalgo, cuando empezó a hacer sus podcasts, que siguen estando ahí, los primeros, están grabados así en Zoom. Ya está, con el micrófono del ordenador. ¿Vale? Y ahora ya, le ha ido muy bien, tiene un estudio propio, un local que se ha hecho él diseñado muy cerca de su casa, con cámaras, con sonido, ¿sabes? Ya ha dado el paso, pero fijaos, empieza por grabar en el Zoom, ya está. O sea, es verdad que yo aquí os aporto el tema técnico porque entiendo que queréis hacer podcast de saber cómo se hacen ya, dándole más calidad, pero que la base de todo no nos olvidemos, que la base de todo es el contenido. Entonces, es verdad que tiene que tener un mínimo de calidad, pero un mínimo. Os voy a llevar a otro ejemplo. Os he comentado antes el libro de Fran Izuzquiza, ¿no? Fran está trabajando con la cadena SER, con Podium, y él hace un podcast que se llama La escóbula de la brújula. ¿Os suena a alguien? Bueno, no pasa nada. Es como de historia, la verdad que lo hace muy bien. Bueno, pues a veces van a estudio y a veces graban desde casa por Zoom y juntan ese sonido. Y es un podcast totalmente profesional. Entonces, con esto os quiero decir que no sea un impedimento. A ver, si de repente, yo qué sé, va a ser vuestro cumple y hacéis esto típico de, venga, os digo lo que quiero y entre todos los colegas ponéis 20 euros cada uno, pues puedes decirle, oye, pues lo que quiero va a ser esto. Pero si no, empezad con lo que tengáis, no pasa nada. ¿Vale? He dejado la pregunta de cuándo viviré del podcast. Esta, os juro, aquí no me la vais a hacer seguro, pero la de gente que me la hace cuando voy a universidades a hablar de podcasting, ¿no? Yo me quedo ahí y digo, pues que no sé. Y luego les digo esto, ¿no? Que también lo comenta en el libro Eric Nussum, el éxito no es viral, es gradual. Es decir, a ver, ojo, todo depende. Si tú eres una influencer super crack y tienes 300.000 millones de seguidores en Instagram, seguro que cuando lances tu podcast el día uno vas a tener muchísima audiencia. Lo cual no quiere decir que te escuchen el día 2, pero eso es harina de otro costal, ¿no? Pero en general, la gente normal, la gente normal, digo, la gente que no tenemos 800.000 seguidores, yo cuando empecé el podcast no tenía 800, yo venía de la radio, es verdad que tenía a lo mejor algo más, pero tampoco tenía muchos seguidores, ¿eh? O sea, seguidores muy, o sea, normales. Digo normales, o sea, a ver, os cuento, tenía más de 1.000, pues sí, pero no tenía 10.000, o sea, no estábamos en esos números, ¿no? Em, Entonces, aquí lo que os diría es que más que buscar hacernos viral, que a veces queremos como todo muy rápido, ¿no? Estamos viendo en un momento donde todo lo queremos para mañana, ¿no? Más que hacernos viral, yo os diría que os hicierais importantes para el oyente, ¿no?
Eh, lo que decíamos antes, ser auténticos, generar un espacio seguro, ser consistente y pensar que esto es como una maratón, esto es como un poco a poco y además es genial que sea maratón porque eso quiere decir que estamos aprendiendo en el camino. Si lo supiéramos todo desde el día uno, para empezar, es mentira, ¿vale? O sea, nadie lo sabe todo el día uno. Es más, lo más peligroso es creer que lo sabes todo el día uno. Yo una vez escuché a una persona que dijo, lo más peligroso es haberte leído solo un libro, ¿vale? Porque te lees solo un libro y entonces ya eso empieza a ser, es tu dogma, solo es esto, ¿no? Entonces, lo real, los casos que yo he visto de éxito de verdad, no de mentira, ¿vale? Porque de mentira puede haber muchos, ¿vale? Gente que es muy popular, yo qué sé, pues lo hace de otra forma y consigue muchos números. Pero éxito de verdad, es decir, un podcast que merezca la pena, que aporte, que llene, eh, sigue el camino gradual. Aquí os he dado datos de Entiende tu mente, ¿vale? Ya habéis visto los datos de antes. Nuestra primera semana nos escucharon 27 personas. Yo a lo mejor le di 3 veces al play. ¿Vale? O sea que puedes descontar. Y fue en aumento, es verdad que fue en aumento bien, porque ya tuvimos como 100 descargas la segunda semana, que no es tan habitual, pero obviamente el podcast iba a tirar para arriba. Pero fue así, o sea, 27, 100, a lo mejor luego 160, luego, ¿vale? Eh, Fue en ascenso, no siempre, pero fue en ascenso de forma continuada. Es verdad que como era más bien con un factor a veces por 2 o por 3 pues claro, va creciendo. Entonces no es lo mismo pasar de 27 a 100 que de 1000 a 3000, ¿vale? Pero el crecimiento es gradual. Entonces no os agobiéis y pensad que si la primera semana os escuchan más de 27 personas, os han escuchado más que a nosotros, que a nosotras, ¿no? Cuando empezamos. Así que bueno, no, yo os diría que igual que ya no nos creemos gran mayoría de las cosas que ponen por Instagram, ¿vale? De hacerte rico en 2 días, de ser súper musculosa, musculoso en 2 meses. Como decíamos que eso es mentira, que tampoco nos creamos la mentira de que montas un podcast, tienes mucho éxito y a los 3 meses estás viviendo de él. Nosotros tardamos en vivir de el podcast 2 años. Vivir del podcast entre comillas, os cuento, el primer año no ganamos nada, porque tampoco, es que ni era interés, pero tampoco lo hubiéramos ganado, no había ni industria. El segundo año, como yo ya tenía que empezar a pagar cosas del podcast, porque tenía que empezar a pagar una serie de cosas que ya no las podía hacer yo o gratis, implicaba más cosas, a partir de ahí he prometido a mi equipo empezar a pagarle a partir del segundo año, pues ya busqué una forma de financiación que me generaba a lo mejor 500 euros al mes. Y con eso íbamos sacando lo básico. Y de ahí fue creciendo, creciendo, hasta que ya cuando fichamos por Spotify nos convertimos en una empresa que podía tener sueldos y podía dedicarse totalmente su tiempo a hacer el contenido, ¿vale? Pero todo fue muy gradual y sin buscarlo. Molo, ¿me permites que te interrumpa? Me encanta que me interrumpas. Lo único que como eres mi profe me da... A ver si vas a preguntar por psicología del No, desarrollo. no, no, no. Te Yo creo que va pegaría a que no ser me fácil. preguntes nada. Vale. Es que esto que estás contando, o sea, me llama la atención, ¿no? Porque dices, no quiero, o sea, más que hacernos viral, o sea, esto lo haces porque te gusta, porque te apasiona, porque disfrutas haciéndolo, pero cuando de repente te haces viral, ¿no te asusta esta responsabilidad también? Porque, te lo digo porque a mí me pasó cuando me llevaste al podcast, que además te lo comenté, ¿te acuerdas? Que dije, de repente me está empezando a seguir mucha gente. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué, no? O sea, es como, a ver si ahora he dicho algo donde he metido la pata, ahora he dicho algo y me revisaba el podcast para ver si había dicho algo que no hubiera sido adecuado. Entonces, ¿te has sentido alguna vez así? Sí, sí, la verdad que, a ver, es una responsabilidad con la que tenemos que convivir. Es decir, yo he llegado a editar podcast porque bueno, en psicología decimos a veces que podemos ser iatrogénicos si queriendo hacer el bien, que es en principio lo que queremos hacer, pues hacemos mal, porque a veces puedes soltar un mensaje que pueda caer mal, ¿no? Pueda no ayudar, pueda ser contraindicado incluso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes un micrófono abierto tanto tiempo metes la pata. Entonces, yo creo que tienes que saber que vas a meter la pata y vas a tener que a veces, pues, pedir disculpas
y a veces reeditar alguna cosa que hayas hecho antes. Es decir, somos falibles. Y de hecho, incluso sabiéndotelo todo genial, se te puede escapar una cosa que tú no sientes y que tú nunca hubieras dicho, pero de repente la dices, que se habrá pasado alguna vez, y a lo mejor es un podcast de 2 horas y media, lo escuchas muy por encima y lo lanzas. Pues oye, pues luego somos humanos. Viene ahí también la autenticidad. Yo creo que cuando conectas la gente sabe un poco, pues eso que hay, ¿no? Pero sí, o sea, el riesgo que tiene, que hay que saber que nos cuesta mucho, lidiar con la imperfección. Entonces, saber que te vas a equivocar y saber que cuanta más gente te escucha, también más crítica vas a tener. Obviamente os digo, esto es un porcentaje, ya sabéis que mm, mínimo al 10 y yo creo que el 20% de la gente que te escucha no le va a gustar lo que dices. Sabéis que también, no solo porque nos podemos equivocar, sino porque, y aquí Lola, que es mi profe, que sabe de psicología infinito, que luego yo la quiero preguntar muchas cosas a ella sobre todo esto, nos puede decir, pero al final nosotros vemos el mundo como lo queremos ver. Entonces, muchas veces, si tú quieres ver el fallo en los demás, tú lo vas a encontrar y es con lo que te vas a quedar. ¿Sabes? Entonces, sí, hay un porcentaje de la audiencia que que sí, que escucha y va buscando el fallo. Y muchas veces esto es como, no se habrá pasado, supongo que se habrá pasado, personas que buscan también la audiencia ajena. Es decir, nosotros nos pasa a veces dando algunas charlas y supongo que a vosotras que sois profesoras os pasará muchas veces, pero das una charla sobre un tema y al final de todo suele aparecer una persona que busca ese público que no ha ido a verle a ella para dar su charla, ¿no? Es como público cautivo, ¿no? Lo tengo aquí, no se pueden ir, pues les voy a soltar. Entonces, sí que pasa muchas veces que de repente en los comentarios pues aparece una persona que te critica, pero básicamente necesita a esa persona dar y conocer su contenido. Va a pasar, como pasará en clases, como pasa, a mí me pasa también como alumno, que a veces lo veo que ocurre, como pasa en las charlas. Entonces, digamos que yo creo que es parte de lo que te vas a encontrar. Es decir, si das el paso de abrirte, tienes que saber que vas a abrir tu vulnerabilidad y que a veces te van a hacer un poco de daño. Y bueno, pues saberlo llevar de la mejor manera posible. Mirad, el otro día estoy ahora leyendo mucho bueno, de una terapia que es terapia centrada en la compasión. Y entonces hay un ejercicio que es muy chulo, que es cuando algo te sienta mal, cuando algo te duele, decir, esto me duele, reconocerlo, ¿vale? Reconocer que el dolor es parte de la vida, de la tuya y de la de todo el mundo, ¿vale? Y luego el poder, en ese momento que he reconocido que algo te duele, poderte hablar de forma compasiva y no cañera, como siempre decimos, joder, tenía que haberlo hecho mejor, en qué momento se me ocurre, ¿sabes? Sino, oye, mira, lo he hecho de la mejor manera posible, tenía todo preparado y he dicho una cosa que no ha tocado. En general, como los podcasts los hacemos muy de corazón, tened en cuenta que la gran mayoría de la gente le vais a llegar y al que no le vais a llegar es que no le vais a llegar nunca por mucho que hagáis. Os voy a poner un ejemplo. Hice uno de estos podcasts de apuntes de psicología sobre el trastorno del espectro autista, ¿vale? Perdona por la palabra trastorno, pero bueno, está ahí en los códigos, ¿no? En el DSM. Y entonces, que esto, bueno, Lola sabe un montón, pero yo entonces no conocía a Lola, o a lo mejor no me atreví a preguntarte, pues estuve hablando con un psicólogo que está diagnosticado de TEA, con altas capacidades y que de hecho ha sacado la carrera de psicología y ayuda a gente, eh, y con una psiquiatra especialista en TEA. Bueno, pues yo llego, ese episodio es muy chulo, si lo queréis escuchar está muy bien, porque la verdad que creo que remueve mucho corazón y casi todas los comentarios fueron positivos, ¿no? Pero entre los negativos que siempre hay, uno que además me escribe por privado y me dice "Es que no tenéis ni idea de qué estáis hablando, eh, yo que trabajo con personas del espectro autista no tiene nada que ver, tal". Y entonces, claro, yo llegué y dije... Le contesté y le dije, Joder, digo, gracias por tu comentario. Fíjate el cambio, ¿no? Gracias por tu comentario. Me encantaría que me dijeras en qué nos hemos podido equivocar para poderlo trasladar al equipo con lo que hemos hecho e incluso para en el futuro poder hacerlo mejor. Bueno, esta persona me dice, bueno, yo la verdad es que solo ayudo en un colegio que hay en el equipo de baloncesto, ¿qué tal? Pero el que lo coordina es un psicólogo, ¿qué tal? Y dije, pues trasládeselo al psicólogo y porfa, que me traslade cómo podemos mejorar.
cri, 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 cri. ¿Sabes lo que te digo? O sea, muchas veces casi la sensación de que yo necesito sentirme por encima de ti, y eso habla a veces más de la necesidad que tiene ese 20% de personas que te están escuchando, que lo escuchan para ver si saben más que tú. Y el tema es cuando realmente, incluso yo ahí Diego, te digo, como si esto fuera una cosa, nosotros, ya te digo, nos pasa muy pocas veces, pero si fuera una cosa que me preocupara en un contenido, diría, te comparto lo que sea hasta aquí. Tú a lo mejor sabes más que yo. Te invito a que lo dejes en comentarios. Ya está, ¿sabes? O sea, crear un espacio seguro, pero ya te digo que el 100% es como la vida, ¿no? O sea, ¿tenemos la garantía de que mañana vamos a estar aquí con vida? No. Somos, somos falibles, no somos eternos, somos humanos, somos personas. Entonces, bueno, va con todo. Entonces, que, que tires para adelante con tu autenticidad y al que no le guste tu autenticidad, que busque otro podcast, sinceramente. Y además te digo una cosa, esto mola porque a mí hay una cosa que me gustó mucho en su día, una frase que era, lo que los demás opinen de ti no es asunto tuyo, ¿vale? Porque yo puedo opinar, Diego, de ti lo que quiera, con solo que lo que has hablado, podría yo opinar lo que quiera de ti. Y tú de mí. Es decir, tú, por lo que yo te estoy contando, puedes opinar de mí lo que quieras, positivo o negativo, y es tu decisión, y es tu filtro, y yo ahí no puedo hacer nada. Es decir, no, no, quiero caerte bien. No, es que me has caído mal. ¿Sabes? Entonces, a mí me gusta saber eso, de quitarnos el peso de que lo que los demás te opinen de mí no es asunto mío, igual que lo que yo opine de los demás no es asunto suyo. ¿Sabes? Es decir, a mí a lo mejor me cae mal una persona y me lo tengo que hacer mirar yo. A lo mejor digo, joder, ¿por qué me cae tan mal esta persona? ¿Sabes? Y a lo mejor, pues es porque realmente ha hecho cosas que hacen que me sienta mal, o porque a lo mejor resuena algo en mí que me está fastidiando y que me está yendo de espejo. No lo sé, ¿sabes? Pero que es asunto nuestro. Entonces, que no nos pongamos el peso encima en la mochila de tenemos que gustarle a todo el mundo. Que, ojo, es una mochila que realmente nos ponemos y que yo me he puesto muchas veces, ¿eh? O sea, yo he hecho 3 periodos de terapia y me he reconocido con mucha necesidad de validación. Entonces, la entiendo, pero bueno, también no la podemos trabajar, yo creo, con el tiempo y llegar a ese punto de, bueno, pues a mí realmente ahora mismo es muy complicado que una crítica me toque las narices. Cada año, no sé si es que se hace la piel más gruesa o que aprendes a... Y luego mirar ese lado de muchas veces de, joder, pues algo le habrá resonado a esta persona o algo también tendrá esta persona suyo en su vida, como para que esto que está hecho con todo el corazón del mundo y con todas las ganas del mundo, le toque las narices. Es decir, a lo mejor justo has tocado un contenido que a esa persona tiene una herida abierta en ese momento sobre eso y le toca las narices muchísimo. Pues no depende de nosotros. Bueno, aquí os pongo, bueno, y luego cuando tenemos todo esto, hemos hecho un primer episodio, lo hemos preparado muy bien, lo hemos grabado ya sea una entrevista por Zoom o como sea, hemos tenido el foco de lo que queríamos hablar. Luego, si queréis, hablo un poquito de temas de distribución y todo eso. No sé si luego, tampoco quiero pisar nada de lo que vaya a hablar Nuria, ¿eh? Nuria, si ves que voy a hablar de algo que te piso, me dices, esto no lo No, hables. no, para nada, no te preocupes. Es que quiero ir a la base porque sabéis que lo otro que os lo contaré, lo que es la parte más técnica, creo que hay tantos vídeos en YouTube que es tontería que me meta con ello. Luego os lo recomiendo y os digo, pero es que es muy sencillo. Luego os lo cuento, ¿vale? Porque tenemos tiempo. Pero quiero que os llevéis más lo que no os cuentan. Porque lo de cómo grabar un podcast, cómo subirlo a Spotify for Creators, por ejemplo, que realmente es donde alberga la mayoría de la gente y cómo compartirlo luego en Apple Podcast también. ¿Sabes? Eso yo os lo cuento muy por encima, pero hay 10.000 vídeos que os lo van a enseñar. Ahora, esto que es más lo que he aprendido en mi tiempo haciendo contenido, y lo que me hubiera gustado que me hubieran dicho, creo que esto sí que es algo que os lleváis y que en otros lugares a lo mejor no os lo van a contar o os lo van a contar de forma diferente, ¿no? Em, bueno, lo que os decía, que me pierdo. Y luego, cuando tenemos todo eso, vamos a grabar más episodios, ¿no? Porque ya hemos hecho un primer episodio, lo hemos publicado, nos han llegado el 80% de los comentarios muy buenos, un 20% que nos han dicho que es lo peor, vale, lo normal. Continuamos. Luego podemos tratar de mejorar. Y esto ya es para muy a largo plazo, ¿vale? O sea, esto olvidados los primeros meses. Em,
Yo esto no lo hice hasta que llevamos 3 años, 3, 4 años, ¿vale? O sea que os quiero decir que no hace falta empezar a mirar cómo mejorar, cómo pulir, aunque lo puedes hacer desde el primer día. Esto es según cada cual, ¿no? Podemos mirar datos cuantitativos y cualitativos. Eh, Cuantitativo es lo típico. Pues eso, como el podcast, si queréis mirar el ranking, el número de descargas, lo podéis mirar. El número de seguidores se puede mirar. O sea, de hecho es normal mirarlo, ¿vale? Llega un momento, os juro, que ya no lo miráis. Por lo menos a mí me pasó. También os digo que esto discrepamos de cada uno. Me acuerdo de una charla que dimos una vez y lo di con Cristina Mitre, y entonces yo decía, no, porque, claro, hablaba y decía, pues porque la gente del podcast, ¿verdad, Cris? Ya no miramos los datos. Dice, serás tú, no miro todos los días. O sea, que esto depende un poco de cada cual, ¿no? Y luego sobre todo sí que os diría que miréis los cualitativos. Es decir, estos yo al principio no los tenía, muchos. Eh, Tenía así, es verdad, los comentarios, lo que te dicen, que es muy importante, ¿no? Pero hay ahora unos datos muy chulos, tampoco os obsesionéis con esto, pero es que os dicen cómo va el episodio. Es decir, yo esto cuando empecé no existía, luego esto se puso después. Me os voy a enseñar, por ejemplo, ¿veis? Este es un episodio. Este dato os lo da Spotify for Creators, pero también os lo da Apple for Podcasts, o sea, las plataformas donde alberguéis. Os dice cuánta gente está hasta el final. Para mí esto está muy bien. Es decir, que la gente. Fijaos que hay que fijar siempre en el tercer cuartil del contenido. ¿Vale? ¿Quién llega hasta casi el tercer cuartil? Pues por encima del 50 está muy bien, pero os diría que por encima del 40 está muy bien. ¿Vale? ¿Cuánta gente va llegando? Veis que empieza y luego va cayendo. Este es un buen contenido. De verdad, este ha funcionado muy bien. Luego hay otros que funcionan mucho mejor. Que llega, si os fijáis, casi el 80% hasta el final, porque luego tienes la curva del final del cierre, que es cuando llega ya el cierre, que ya la gente se va y por eso el completado no se mira, porque el completado es en el cierre todo el mundo se va, nadie llega hasta el final, ¿no? Pero fijaos que es donde tenéis que mirar. Y esto ya es una burrada. O sea, que el 80%, que 8 de cada 10 se queden hasta el final prácticamente, esto ya es, tenéis un podcast que es oro puro. Pero con que lleguéis, os digo, al 40%, ya está. Es que os diría que incluso al 30%. O sea, yo conozco podcasts de relativo éxito que no llegan al 20, ¿vale? Entonces, este sí es un dato que os dice cómo está funcionando vuestro contenido. Y esto que es lo bueno también, que a lo mejor tenéis algún momento donde veis que se va más gente. Y decís, vale, pues en el momento que hablo de esto, pues la gente se va, ¿vale? Pues tenéis ese dato. No quiere decir que tengáis que cambiar, que eso lo voy a hablar ahora después, ¿vale? Porque una cosa es toda la información y luego lo que hacemos con ella. Pero que existe esta información, que ahora la tenéis a tiro de piedra, sí, la tenéis. Y el dato importante aquí es el tercer cuartil. ¿Por qué mola esto? Por lo que os decía, porque es algo de calidad del contenido, no de la cantidad de oyentes, sino de los que se conectan, cuántos van llegando hasta el final y cómo van teniendo su experiencia de escucha. ¿Vale? Entonces, este dato para mí sí es importante y ahora que lo tenéis, miradlo, de verdad, de vez en cuando. Sí, y ya os digo, sin agobio, sin parte crítica cañera de, joder, es que solo llega un 20. De verdad, que 20, 10%, como si no llega nadie. O sea, no es el momento. Aparte, que es que nosotros hacemos esto porque nos apetece comunicar. Y de hecho, genial que lo miréis. Os voy a contar otra cosa. Muchas veces no queremos mirar esto porque no, tenemos miedo al dato. Con esto os digo, muchas veces no queremos mirar el dato, pero lo podéis mirar cuando queráis y de esa forma decir, venga, voy a mirar esto para saber dónde estoy y saber cómo puedo mejorar. Punto. Pero por eso os digo que tenéis esta herramienta, pues con la calma y con practicar eso que os he dicho antes, ¿no? La autocompasión de hago lo que puedo con lo que tengo y hasta donde llego y lo extiendo lo mejor posible. Vamos a ver cuánta gente se queda hasta el tercer cuartil y en qué momento se van. Entonces podéis ir viendo cada día, sin tener que tener mucha audiencia, cómo va vuestro contenido. En el Tienda hacemos encuestas. Esto es ahora, ¿eh? Os digo, esto es muy reciente. O sea, sé antes que mi mujer es una crack, es doctoranda también, termina ahora. Entonces, los quienes hacéis doctorado, pues estudiáis mucho sobre bueno, pues todo esto, ¿no? También, ¿no? De hacer estudios, de hacer, bueno, saber cuál es la muestra adecuada, etc. Pues cosas que sabéis que yo sé lo poquito que hemos aprendido en la carrera y ahora con los trabajos de fin de grado, fin de máster. Pero vamos, que pregunta a gente que sabe más. Y hacemos también estas las semiestructuradas con oyentes y nos dan oro. O sea,
Si podéis tener una charla con 2 personas que escuchan vuestro podcast un día, un poco preparada, preguntándoles qué es lo que más les gusta, qué es lo que no les gusta, qué les gustaría, pues perfecto. Y luego sí que os recomiendo leer newsletters del sector, si os queréis meter más un poco en ello. Hay una en castellano que se llama Vía Podcast, que está muy bien. Y luego en inglés tenéis todas las que queráis y más, y son buenísimas todas. Bueno, todas no, pero que las más conocidas son muy buenas. Y eh, que no olvidemos nuestros valores, ¿vale? Entonces aquí lo que quiero decir es que mucha gente, me ha pasado a veces cuando doy charlas también, que viene gente y dice, no, no, porque lo más importante es esto, es hacer un contenido que la gente lo escucha y dar a la gente lo que quiera. Digo, si esto es radio, eso es lo que se hace en la radio, que tienes una empresa, una industria que tiene que generar ingresos y que tiene que tener mucha audiencia para venderle mucha publicidad a un tipo de gente. Pero nosotros hacemos podcasts que salen de aquí, no tenemos a un jefe psicopático, en la mayor casos en la radio, ¿sabes? O sea, entonces, os quiero decir que está bien saberlo, pero siempre vaya acorde a vuestros valores. Es decir, si de repente vuestra audiencia os dice que hagáis un podcast o que tratéis temas de X cosa que os genera malestar, pues no lo hacéis. Es decir, yo escucho para ver qué cosas que me proponen van acorde a mis valores. Y entonces les doy una opción, pero no todo. O sea, no todo. Es decir, de repente hay gente que me dice, pues quiero que entrevistéis a personas de este tipo. Pues a mí no me apetece. O quiero que los podcasts duren 2 horas porque, pues a mí ahora no me apetece. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, bien, escuchemos, pero aunque te digan de repente, mira, la gran mayoría de la gente de tu audiencia lo que quiere es esto. Bueno, pues valora. A lo mejor eso no lo vas a hacer. Pero lo que quiere, la tercera opción que te dicen que más les gustaría que cambiaras en tu podcast, sí resuena contigo. La hago. También os digo, y porque además la base de todo es la autenticidad. Entonces, si por tratar de llegar a más audiencia pierdes la autenticidad, se cae la casa. Adiós. Ha sido genial, aquí se acaba, pumba. O sea, el momento que ya dejas de ser tú, ya no es tu podcast. Ya te conviertes en un podcast de marca. Que está muy bien también si te quieres dedicar a eso. Y tengo amigos que lo hacen y está genial porque yo a veces grabo publicidad, ya grabo menos, pero antes grababa publicidad, grabo de anuncios. Bueno, pues yo iba ahí a grabar publicidad, no iba a contar mis cosas, iba a contar las cosas de otra gente. Entonces yo grababa la voz de algunas marcas, ¿vale? Un año hice el de loterías, no el de Navidad, ¿eh? Hice el de si juegas, loterías. Hice el de KFC, también yo hacía la voz de KFC. Pero claro, yo ahí iba y grababa la voz de otros. Aquí grabas tu voz. Entonces, si tu podcast quieres que sea tuyo, no puedes perder la autenticidad. Estudia, mira, revisa, pero sé tú. Y esto es algo innegociable. A ver qué más os he puesto por aquí. Ah, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, pues que me digas que en qué te puedo ayudar. No tengo más, ¿no? Vale. Pues ahora toca ronda de preguntas. Ya si te has aguantado hasta ahora, pero ya ahora toca preguntar lo que te apetezca y si no, os cuento más cosas. Pues Molo, si te parece, le vamos a dar paso a Nuria para que ella termine ya las jornadas. Gracias por llegar hasta aquí en el episodio de este podcast Campus Coeduca, Gafas para la Igualdad. Ojalá este episodio nos ayude a seguir cuestionando, aprendiendo y construyendo una educación más justa e igualitaria. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado, suscríbete y compártelo. Nos podrás seguir escuchando en el próximo episodio. Hasta entonces, ponte las gafas violetas y sigue mirando el mundo con otra perspectiva. Por las que lo intentaron, por las que lo lucharon, por las que no pudieron y a las que callaron, por cada una que un día decidió gritar. Hoy nos unimos todas, comienza el despertar. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel, con el arma más poderosa, la palabra cuando el mundo no quiere ver.